Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 14 de agosto. El día 14 de agosto para la Iglesia Católica es el día de la fiesta del tránsito de la Virgen María. El tránsito. Mañana se celebra la fiesta de la Asunción. Hemos explicado en este programa que no es lo mismo Asunción de María que Ascensión de Jesús. Ascensión de Jesús es que Jesús sube por su poder. Él sube, se une al Padre, se junta con el Padre de donde había venido. Esa es la ascensión de Jesús. María es asunta, María es subida, es llevada por el poder de Dios, no por el poder de María. María no tiene poder para subir. Entonces, mañana, 15 de agosto, es la fiesta de la Asunción de María y hoy es la fiesta del tránsito. Quiero contarles, ayer estuve compartiendo con los compañeros, compañeras, con los hermanos y hermanas de Jardines de Colón. Estaban celebrando el nacimiento de Monseñor Romero, que es precisamente el día de mañana, 15 de agosto, y les explicaba esto de la Virgen del Tránsito. Hay una devoción a la Virgen del Tránsito que no es lo mismo que la Virgen de la Asunción. El tránsito se celebra el día de hoy 14. Es la María difunta. Está la imagen de la Virgen del Tránsito, es una imagen de María acostada, muerta, con las manos juntas. Es un cadáver. Esa es la Asunción, es el tránsito de María. Y mañana se celebra la Asunción. Es una imagen donde María está rodeada de ángeles, los ángeles la llevan. Ese es un dogma de fe que la Iglesia ha querido definirlo para decir María se fue en cuerpo y alma, fue llevada en cuerpo y alma. Esto es lo que celebramos el día de hoy, el tránsito, y mañana la Asunción. Pues milagrosamente las lecturas están coincidiendo con las homilías de Monseñor Romero. Hoy vamos a estudiar la homilía del 14 de agosto de 1977. Es una homilía que Monseñor tituló El mensaje del profeta. Esta homilía va a tener unos tópicos importantes. Primero, el anuncio de una encíclica del Papa Pablo VI que se llama Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio al mundo actual. Eso quiere decir Evangelii Nunciandi. También anuncia Monseñor que ya están publicados los documentos de Medellín, ya están en circulación. Medellín se dio en el año 68 y Monseñor se preocupa para que todos y todas tengamos acceso a esos documentos de Medellín, 11 documentos que surgieron allí en Medellín. Y otra cosa que va a mencionar Monseñor es que debemos ir tomando en cuenta que no hay dos historias. Hay una historia de la salvación y una historia profana. No. Hay una sola historia. Dios irrumpe, Dios se incrusta, se mete en la historia. Cuando yo oigo a algunos analistas, dicen, yo respeto a la iglesia, pero la veo allá y nosotros estamos aquí. Esos análisis deberían quedar en el pasado. Nosotros estamos inmersos en esa historia.
No hay dos historias. Eso nos va a explicar el día de hoy Monseñor Romero. Vamos a las lecturas como es tradicional. Todos los domingos le damos énfasis a las lecturas y Monseñor es el que las explica. La primera lectura de hoy está tomada de Jeremías capítulo 38, versículos del 4 al 6 y del 8 al 10. Y dice lo siguiente: En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tienen en su poder. El rey no puede contra ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron en el pozo de Melquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey: mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al pozo, donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el cusita: toma 3 hombres a tu mando y saca al profeta Jeremías del pozo antes que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los profetas son molestos. Jeremías es un profeta molesto. Le decía las cosas a todo el reino de Israel, al reino de Judá. Decidieron mejor meterlo en un pozo. Ebed-Melech logró salvarlo esta vez. La segunda lectura de hoy está tomada de el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, que antes se pensó que era de San Pablo. Hoy sabemos que es una lectura anónima, no tenemos todavía los autores, algún día se sabrá. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea, por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerden al que soportó la oposición de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta está escrita para los hebreos. Fíjese que no está escrita para el pueblo de Israel, o el reino de Judá, o el reino del norte. No, para los hebreos, para los originales, para los que salieron de Egipto, los que recuerdan, los que se sientan identificados, que salieron de Egipto. Para ellos está dirigida esta carta, para que sepan que ha llegado el esperado, que es Jesús. Esa es la intención de la carta a los hebreos. Lucas es el evangelio de hoy, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pareciera que no es
buena noticia la que trae Jesús. Pero la buena noticia para la humanidad es mala noticia para los que dominan el mundo. En eso podemos concluir este texto de Lucas y que vamos a escuchar de labios de Monseñor Romero en esta explicación, homilía del 14 de agosto de 1977. Oigamos a Monseñor. Participarles las preocupaciones, alegrías y esperanzas de la diócesis, y compartiendo también los problemas de todos ustedes, iluminará sobre toda esta realidad de nuestra historia la palabra de Dios, el verdadero camino que hemos de seguir. Mañana es el gran día de la Asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. Esta marcha triunfante de María después de una vida entregada a Dios es todo un mensaje. Procuremos, si tenemos tiempo, asistir a la Santa Misa, o por lo menos en nuestros hogares reflexionar en esta Madre nuestra que al escalar los cielos, constituirse reina del universo, sin embargo siempre tiene sus ojos bien encarnados en esta tierra. Le preocupa nuestra vida y por tanto pues es un motivo de gran confianza y de esperanza María coronada en el cielo como premio de sus virtudes. A las 11 de la mañana tendremos aquí una misa en la cual va a ser ordenado de diácono un joven que ha terminado ya sus estudios teológicos, Jorge Benavides. Queremos, con este motivo de la fiesta de la Asunción, felicitar a los católicos de la parroquia de Mexicanos que la celebran por patrona, y a la congregación de las religiosas de la Asunción, que también sienten su fiesta principal el 15 de agosto. Quiero comunicarles también, para encomendar a sus oraciones, que martes, miércoles y jueves de esta próxima semana, los sacerdotes y las religiosas dedicadas a los trabajos directos de la pastoral en los pueblos, nos vamos a reunir para estudiar un documento que yo quisiera que todos lo conocieran, escrito por el Papa Pablo VI, se llaman los documentos eclesiásticos, toman su nombre de las dos primeras palabras latinas, la lengua oficial de la Iglesia. Escribe sus documentos en latín, que luego se traducen a todos los idiomas, pero el nombre de ese documento sigue llamándose según sus dos palabras primeras. Este se llama Evangelii Nuntiandi y trata de la evangelización del mundo actual. Es una recopilación que el Papa hizo de una gran consulta hecha en 1974 a todos los episcopados del mundo, preocupada la Iglesia de llevar su eterno mensaje al hombre de hoy, tan complicado, tan difícil. Y nosotros pues recogiendo esas pautas tan sabias del episcopado del mundo y sobre todo del Maestro Supremo de la Iglesia, el Papa, vamos a profundizar para que nuestra evangelización en la arquidiócesis corresponda a toda esa serie de iniciativas maravillosas. Esperamos pues que todos los sacerdotes y religiosas dedicadas a la pastoral directa vamos a unificar nuestros criterios, a exponer nuestras dificultades, y para que no se sientan en la diócesis como dos iglesias,
Sí da la impresión a veces de ciertas personas que critican las actitudes, los criterios del arzobispo y de los sacerdotes que están con él, como si ellos formaran otra iglesia capaz de criticar a la iglesia jerárquica. No es tiempo de estas desuniones, es tiempo de dialogar. Y aquí están estos 3 días para que dialoguemos a fondo en aquellas cosas en que no están de acuerdo. Veamos si estamos equivocados. No se trata de imponer ningún capricho, sino de realizar nuestra gran tarea evangelizadora con unos criterios que, aunque no le gusten al mundo, le gustan a Dios y a las almas que quieren ser fieles al plan de Dios. Vamos a dejar hasta aquí nuestra introducción. Vamos a volver en un momento con la segunda parte de su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio de este día domingo 14 de agosto del año 2022. Ya escuchamos la introducción de esa homilía de Monseñor Romero del 14 de agosto de 1977. Vamos a darle continuidad ahora a esta segunda parte, donde va a hablar Monseñor precisamente de los documentos de Medellín y de la importancia que tiene de tener oídos críticos. Y de ahí va a saltar al tema de que no hay 2 historias, sino una sola historia. En esa historia estamos todos y todas inmersos como creyentes, como fieles seguidores de Jesucristo. Oigamos a Monseñor. Quiero anunciarles también con alegría que en esta próxima semana, si Dios quiere, voy a tener ya editada la pastoral que les anuncié el 6 de agosto y que trata de la iglesia como cuerpo de Cristo en la historia. Es decir, que la iglesia de cada tiempo no hace más que hacer lo que haría Cristo en este tiempo. Si Cristo fuera salvadoreño en 1977, ¿qué haría? Esa es la pregunta de la iglesia. Y eso hace la iglesia. También quiero transmitir la inquietud de varias comunidades cristianas que están denunciando y demostrando su solidaridad con la catequista Filomena Portillo Puerta, joven de 21 años, que fue capturada el 30 de julio en Ciudad Delgado y apareció muerta allá por Tejutla, en Chalatenango. ¿Qué pasa? ¿Están mejorando las cosas o siguen lo mismo? Porque también un catequista del Padre Salvador Colorado en Ciudad Delgado fue capturado y torturado y amenazado de muerte junto con el Padre Colorado, el cual ha tenido pues una crisis nerviosa que está tratando de curar. Esta es persecución también. Se piden noticias de encarcelados, de desaparecidos, y la iglesia, que no puede menos que mostrarse solidaria con los derechos humanos, con los sufrimientos de los hogares que ven desaparecer su gente, no puede tener confianza mientras no se hable con hechos un ambiente mayor de confianza. También les anuncio la publicación, ya está en circulación, de los documentos de Medellín. Es un esfuerzo de la Universidad José Simeón Cañas,
para poner al alcance de nuestro pueblo esos documentos que ningún católico de hoy debe desconocer. Es una lástima que muchos están conociendo esos documentos a través de anteojos falsos, vídeos que distorsionan. Son esas publicaciones tendenciosas dispuestas a que el mundo crea que la iglesia es marxista, y muchos no conocen los documentos de Medellín más que a través de esas columnas venenosas. Por favor, yo creo que ya contamos con católicos maduros en su criterio, y no porque están impresos en periódico o porque se ven en televisión o en radio se cree que son dogmas de fe. Vayan a las fuentes, usen su sentido crítico de las cosas. Cuando lean en un periódico, aunque sea en páginas editoriales, tienen ustedes su criterio para decir esto es mentira. Esto ya se ve que tiene sus tendencias. Así es como se va mostrando la madurez de juicio del hombre que lee y va al cine. Ninguna película sería mala si el que va al cine tiene criterio propio y sabe condenar la inmoralidad, todo lo que es censurable. No necesita que le digan permitido para tal edad. Su criterio es la edad principal. Y así pues se trata de que estos documentos de Medellín hay que conocerlos en su propia fuente. Ya están a la mano esas fuentes. Yo supliqué a que trajeran a la catedral hoy, supongo que al final de la misa estarán disponibles, y si no, pues búsquenlos en las librerías católicas, en las oficinas del episcopado, del arzobispado. Y otros hechos de violencia, hermanos, que han sucedido en estos días, que la iglesia no puede aceptar la violencia de ninguna forma. Tanto esos crímenes y esas capturas y esas torturas son hechos de violencia, como también una bomba que estalla en San Salvador, como también el secuestro del doctor Carlos Emilio Álvarez. Ninguna de esas cosas pueden ser aprobadas por la iglesia. La violencia es inhumana, no construye, destruye sobre todo las esperanzas de mejorar. Yo suplico pues con toda la autoridad que la iglesia me da ante mi querido pueblo, que pensemos con Dios, el Dios de paz, el Dios que nos ama, el Dios que a los mismos pecadores perdona si ellos se arrepienten. Una de las cartas más bonitas que llegan en esta semana es aquella que dice: lo que más me admira de la iglesia de estos días es que a pesar de haber sufrido tantos atropellos y hasta asesinatos, nunca se le ha oído una palabra de odio ni de venganza, sino siempre una palabra de amor y de conversión. Que bien captan las almas humildes las intenciones de la iglesia. Y yo me alegro de que así se sientan, mientras que otros siguen tercos en acusar a la iglesia de violenta y que es la causa de los males. Los que escuchan sin prejuicios, sin intereses egoístas, escuchan el verdadero lenguaje de la iglesia, no a la violencia. Un llamado a la conversión de los pecadores. Como dije aquí el día de la exequias del Padre Grande, quién sabe si los asesinos de esta víctima me están escuchando por radio, sepan que no los odiamos, que pedimos a Dios que se arrepientan y vengan con nosotros un día a recibir el pan que Dios da como un beso de amor, aún a los pecadores, aún a los asesinos. Qué alegría sentiría la iglesia el día en que todos los que han escrito o pagado escritos o usado armas contra humillar pueblos o torturado gente con un sentido tan brutal de la vida se convirtieran, vieran que eso no puede ser,
y volvieran arrepentidos a pedirle perdón a Dios, que todavía los está esperando. Desde luego que Dios les da vida a los pecadores, es porque está esperando. Ojalá, queridos amigos que me están escuchando, tal vez humillados de lo que han hecho, porque la violencia nunca es un orgullo, y el que golpea a otro hombre siempre siente la vergüenza. Él está más humillado que el mismo golpeado. Sientan de veras que eso es vergonzoso, sobre todo en un país que se llama civilizado, y que si de veras le queremos dar un rostro bello a nuestra patria, lavémosla en la conciencia íntima, sobre todo de los que son culpables, causantes, patrocinadores, tolerantes, alcahuetas de esta situación que no puede seguir. Y aquí estamos ya en la palabra de Dios, queridos hermanos. Yo encuentro en el mensaje del profeta Jeremías y de la carta a los hebreos, y sobre todo en las divinas palabras de Cristo en su evangelio, el secreto de la felicidad. Tal vez a algunos les ha sorprendido cómo Cristo se presenta hoy precisamente diciendo: ¿piensan ustedes que he venido a traer al mundo la paz? No, sino división. No vayan a decir que Cristo está predicando la violencia. Sí está predicando la violencia, pero la verdadera violencia que necesita la paz verdadera. No piensen que he venido a traer una paz superficial. Este es el primer punto de este mensaje de hoy. ¿En qué consiste pues la paz? La paz consiste en la sintonía con el plan de Dios. Cuando una vida, una familia, un pueblo está en sintonía con la voluntad de Dios, allí hay paz verdadera. La paz verdadera, y en mi pastoral quiero recalcar este concepto, es cuando la historia de los hombres refleja fielmente la historia de la salvación. No hay dos historias. La historia de los hombres, de cada hombre y de todos los hombres que forman una patria, esa historia no está separada de la historia de la salvación, del designio de Dios. Es como un proyecto que Dios tiene, como el proyecto que presenta un arquitecto para construir un edificio. Mientras se va construyendo sobre esas líneas arquitectónicas, el edificio va construyéndose sólidamente. Pero si a un maestro de obras, a unos peones, se les ocurre abrir los zanjos por otra parte, clavar vigas por otra parte, hacer a su capricho la construcción, pues el designio del arquitecto está fracasado. Y así decimos que Dios también, su historia de salvación, su proyecto sobre los hombres, se echa a perder cuando los hombres quieren construir el mundo según sus caprichos, según sus egoísmos y no según el proyecto de Dios. La paz consistirá entonces en saber qué quiere Dios de esta sociedad, qué quiere Dios de mi vida, qué quiere Dios de la república. Y eso debían de estar viendo los gobernantes y todos los constructores y los que pueden cambiar los destinos de la patria con su dinero, con su capacidad política, con su técnica. No fiarse de sus caprichos. Como buenos constructores debían de estar extendiendo continuamente el plan arquitectónico de esta patria y construir sobre esas líneas. Entonces hay paz. Lo demás es, como dice el concilio, paz no es ausencia de guerra. Paz no es equilibrio de dos fuerzas que están en pleito. Paz sobre todo no es el signo de muerte
bajo la represión cuando no se puede hablar, paz de los cementerios. La verdadera paz es aquella que se basa en la justicia, en la equidad, en el plan de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado a todos los hombres la capacidad de contribuir al bien común de la República. No es un pequeño grupo el que Dios ha escogido, sino a todos los salvadoreños. Todos tenemos derecho a participar en nuestro propio destino, en nuestro propio bien común. No cabe entonces ninguna exclusión. Es derecho humano. Cuando se construye así la historia, qué hermoso, coincide con la historia de la salvación. Hay paz. Pero esto es muy profundo y no todos lo comprenden. Y por eso dice Cristo que lo que va a surgir inmediatamente ante esta doctrina es la división. En una familia de 5, dice Cristo, 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. Y hasta lo más íntimo, una hija con su madre no estarán de acuerdo. Porque una comprende y la otra quiere una paz ficticia. Y en una sociedad que habrá división, mientras haya quienes tercos a su modo de pensar caprichoso, quieren construir una paz sobre bases de injusticia, sobre egoísmos, sobre represiones, sobre atropellos de los derechos. Así no se construye la paz. Habrá una paz ficticia, una paz que no es la que Cristo da. Mi paz os doy, dijo Cristo resucitado, pero no como la da el mundo. El mundo es un falso irenismo, se llama así esa apariencia de paz. Cuando nos damos la mano y sabemos que no estamos de acuerdo en sus ideas. Por eso antiguamente había más sanción social. Y dicen que la gente que llegaba a un casino tenía tanto sentido de su nobleza que si llegaba un asesino o un ladrón, aunque aparentemente fuera un gran señor, no se le daba la mano, porque el estrechar la mano es señal de que estamos de acuerdo plenamente. Ojalá resurgiera ese sentido noble de la sanción social y reclamáramos a aquellos que no están de acuerdo con los proyectos de Dios, respetarle su modo de pensar, pero saber que no está construyendo la verdadera paz. Y aquí era donde chocaban el papel de los profetas. Bien, vamos a llegar hasta aquí. La homilía sigue, pero el tiempo del programa no nos da, pero para los que nos están escuchando quizá por primera vez, sepan que en la semana vamos analizando homilía por homilía, y ahí sí la escuchamos toda, ¿verdad? De lunes a sábado escuchamos toda la homilía. En los domingos solamente escuchamos la homilía, en los segmentos que nos da el tiempo. Hoy vamos a despedirnos con una alabanza, precisamente que se refiere a la Asunción de la Virgen María. Es mañana la fiesta, pero mañana también es el cumpleaños de Monseñor Romero, y vamos a dedicarle hoy pues esta alabanza a la Asunción de la Virgen María. Bendiciones para todos y para todas.
coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. Fuiste asunta en cuerpo y alma, sin pecado original, investida como reina por el Padre Celestial, investida como reina por el Padre Celestial. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. Madre llena de pureza, Virgen Santa preservada, hoy cantamos tu grandeza, Virgen Santa Inmaculada. Hoy cantamos tu grandeza, Virgen Santa Inmaculada. Bienaventurada eres, Virgen María, porque fuiste elevada sobre los coros de los ángeles, sobre los coros de los ángeles. Tu figura portentosa